Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Seguimos el ciclo B de Marcos, por lo tanto el Evangelio va a ser de Marcos. El segundo domingo de Cuaresma normalmente se conoce como el domingo de la Transfiguración y es el texto que vamos a escuchar. La Transfiguración está profundamente ligada al misterio de la Pasión, como veremos en la homilía. Como lema para estas lecturas pongo como resumen la palabra del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 9 al 13, etc. Como ven, están tomados algunos espacios, algunos versículos. Es una versión resumida de lo que conocemos como el sacrificio de Isaac, o podríamos decir el sacrificio de Abraham, en el sentido de que Dios le pide que entregue lo que más ama. De entrada hay que ver el significado de la palabra sacrificar, porque en nuestro lenguaje ordinario lo vemos como algo que se destruye, algo que se pierde, algo que renunciamos, etc. Y etimológicamente sacrificar significa hacer algo sacro, que viene de la raíz indoeuropea sac. Y sac significa hacer real, conferir existencia. La gente sacrificaba cosas en la intuición de que el mundo de Dios era distinto del de nosotros, y a través de quitarle la vida a las cosas, pensaban va a renacer en el mundo de Dios. Cuando se quemaban las cosas, pensaban va a renacer en el mundo de Dios. Y ese es el sentido original en la historia de la religión, de la búsqueda del ser humano, de entrar en relación con Dios. Por lo tanto, sacrificar es hacer que las cosas lleguen a ser lo que están llamadas a ser. Los estudiosos de la Biblia y del entorno del pueblo de Israel subrayan que este texto hace alusión a la toma de distancia que hace el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de una terrible práctica de los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos con los que convivieron y que tenían la misma lengua y seguramente muchas cosas culturales similares, tenían la costumbre horrible de sacrificar a sus primogénitos. Figuras como Baal o Moloch, y decían, pasó por el fuego a su hijo. Es decir, sacrificaban a sus hijos, a los recién nacidos, primogénitos, a los primeros, echándolos al fuego, a sus dioses. La relación de Abraham con su Dios le muestra que eso no es lo que Dios quiere. El Dios vivo, Yahvé, le muestra a Abraham que su voluntad no es la muerte de inocentes, sino que vivan y vivan plenamente. Y por eso este sustituto, ¿no? También se incluye, sobre todo en la redacción final del texto, como nos ha llegado a nosotros, desde luego una enseñanza en la confianza y disponibilidad a Dios. El aprender a vivir en sinergia, qué es lo que Dios me va pidiendo y estar dispuestos a poner en juego todo lo que Dios nos ha dado. En el caso de Abraham, su tesoro más grande era el único hijo que tenía, poner todo en juego en la construcción del proyecto de fraternidad, de hermandad al que Dios nos invita. En el fondo, la enseñanza de este texto del Génesis es que la voluntad de Dios nunca nos llevará por malos caminos. Siempre nos va a llevar a la vida. Pongo la frase que recupero como central. Por haber confiado en mí, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Acompaña a nuestra lectura del Génesis, del sacrificio de Abraham, el Salmo 115, un salmo de agradecimiento a Dios por haber sido salvados de la desgracia. El salmista recuerda lo que ha vivido y constata la presencia del Señor en sus momentos más difíciles. Vemos cómo está vinculado
al relato de Abraham. Le agradece a Dios su ayuda constante. Dios quiere que sus hijas e hijos vivan la vida definitiva, es decir, la vida del amor. El salmista promete ofrecer sacrificios en gratitud, recordando lo que acabamos de decir de sacrificio. Sacrificar no quiere decir fletarme o sufrir, es entregarle a Dios para que Dios lo haga pleno y así cumplir sus promesas ante Dios y ante todo el pueblo. Como resumen, esta frase tomada del Salmo: aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Me parece que ya habíamos dicho en otra ocasión que la carta de Pablo a los Romanos es la única carta que escribe Pablo a una comunidad que él no fundó. Todas sus otras cartas están dirigidas a comunidades que él fundó y que conocía. Esta carta es un milagro, un regalo de Dios, porque como Pablo no conocía a los romanos, les hace un resumen de aquello en lo que él cree. Y podríamos decir que la carta de Pablo a los romanos es como el evangelio de Pablo, es decir, la buena noticia que él recibió y comparte. Es un resumen de su enseñanza, de su anuncio, su buena noticia. En el centro, Pablo afirma, habiéndose convertido de una fe farisaica a la experiencia cristiana de Dios, que la salvación consiste en vivir unidos a Dios en el amor. Y eso no se paga con nada. Dios paga por nosotros, es decir, nos libera de todo aquello que nos impide vivir en el amor. La salvación, el sueño de Dios para nosotros, no se logra por méritos religiosos, que es la visión farisea, ni por sabiduría mundana, que es la dialéctica, el camino de los filósofos. Ya les comentaba, la salvación es don, regalo totalmente gratuito. Ese regalo es Cristo, que entrega su vida para que tengamos vida. Pero siendo un acto de amor, no puede ser impuesto, sino solamente ofrecido. De nosotros depende aceptar o no el don, la gracia, la entrega de Cristo. Lo que vamos a oír, estos versículos del 31 al 34, pertenecen al capítulo 8 de la carta a los Romanos, el capítulo más bello de toda la carta, que subraya que el que acepta a Cristo como su Salvador vive ya unido a Dios y nada lo podrá separar. Lo natural en Dios no es condenar, sino salvar, y quien se ha dejado salvar por Cristo queda permanentemente ligado a Él. Nos quedamos con esta frase: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y así llegamos a la lectura del Evangelio, que es el relato de la transfiguración en la versión de Marcos. Llama la atención que inicia hablando de que pocos días después del anuncio de la pasión del Señor, toma a sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a un monte alto. El monte alto siempre es símbolo de acercarse al espacio de Dios, al lugar donde Dios habita, ¿no? En ese lugar el Señor se transfigura, traducción del griego metamorfosis, que significa que cambia, aparece irradiando luminosidad. En esa escena, como veremos, aparecen dos figuras del Antiguo Testamento: Moisés, el que transmitió la ley, y Elías, el profeta más querido. Y el Señor conversando con ellos. Los cristianos siempre han entendido esto como subrayar que Cristo es más que Moisés y la ley, y más que los profetas que corrigen los errores en la interpretación de la ley. Cristo es la ley viva, el mandamiento único y básico del misterio divino vivo, que es el amor. Ni Pedro ni los apóstoles saben qué hacer. Todos los textos subrayan eso. Están como rodeados por una nube, con lo que eso significa de no saber ni dónde estamos ni para dónde hacernos.
Llama la atención que sienten miedo y al mismo tiempo quieren permanecer ahí. Entonces viene una voz, una epifanía. Recordemos que epifanía significa manifestación de lo alto de Dios. Dios comunica algo que saca a los discípulos de su estupor. En los evangelios hay dos epifanías. La primera en el bautismo. Ese mensaje de Dios está dirigido a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. El Señor lo vive y se dedica a enseñarlo a los demás. Recordemos, el que me ve a mí, ve al Padre. Tú eres hijo de Dios, eres su alegría. Tú eres hija de Dios, eres su alegría. Y en esta segunda epifanía, la voz de Dios está dirigida a todos nosotros. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es decir, créanle, háganle caso. El Padre nos invita a que escuchemos con atención su mensaje vivo, que es su Hijo. Dios nos ama tanto que está dispuesto a entregar su vida por nosotros. Fíjense el contraste con el relato de Abraham. Ya lo desarrollaremos con un poco más de detalle en la homilía. La invitación es a que dejemos atrás todas nuestras imágenes de Dios que no son cristianas, sino mundanas. Este Dios poderoso a la manera de los poderosos del mundo, vengativo, veleidoso, cruel, que lleva cuentas, etc. La pasión del Señor será la revelación definitiva del misterio de Dios. Dios es amor, que se entrega sin límite ni condiciones y que solo espera de nosotros ser recibido. Si lo recibimos, encontramos la verdadera vida, la Zoe. Si no lo recibimos, nos quedamos condenados al sinsentido. Nos quedamos, por lo tanto, con la invitación que nos hace el Padre a que escuchemos a su Hijo amado. Hay una película que a mí me conmovió mucho hace años que la vi, es muy antigua, es de 1947, y se llama Monsieur Vincent, que es la vida de San Vicente de Paúl, una película francesa de la posguerra, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, y es tan buena que ganó el Oscar. Yo creo que fue la única, si no la última, ocasión que una película religiosa ganara el Oscar. Bueno, hay una escena que viene muy al cuento de lo que estamos diciendo. San Vicente de Paúl ha ido construyendo toda esta familia abocada al servicio de los más necesitados, ¿no? Las hijas de la caridad, los padres de, ahí se me fue el término, el nombre, de la misión, y las damas que lo apoyaban, que eventualmente se convirtieron en las damas vicentinas. Ayudaban a la gente que estaba en situación de calle, etc. Y un día San Vicente encuentra a un niño expósito que lo habían dejado en la puerta de una iglesia y era invierno. Y al lado había un niño que ya estaba muerto de frío. Y ve a ese niño que está llorando, lo abraza y se lo lleva. Y están en medio de una reunión todas estas personas que llevaban la obra junto con él y están discutiendo que se han sobrelimitado, extralimitado, es decir, que ya no se dan abasto para todo lo que San Vicente les pide que hagan, ¿no? Y llega San Vicente con este niño y les dice, tenemos que acoger a estos pequeños. Y una de las personas, varias de las que están allá, dicen, no podemos acogerlos. Si se están muriendo así, es porque son hijos del pecado. Sus familias, sus madres, etcétera, quién sabe en qué situación lo tuvieron, son hijos del pecado. Y San Vicente, que era un hombre de arranque, ves cómo le cambia la cara y con una especie de ira divina, santa, de indignación, se le queda viendo a la señora que acaba de decir eso y le dice, señora,
Cuando Dios necesita que alguien pague con su vida por el pecado, envía a su Hijo. Ese es el centro de nuestras lecturas de este día. Dios no pide ni busca la muerte de sus hijos o de sus hijas. Al contrario, Dios está dispuesto a entregar su propia vida para que nosotros tengamos vida. El relato de Abraham muy probablemente tiene algo que ver con esa situación histórica que les comenté. Toda esa costa oriental del Mediterráneo, los fenicios, todos los pueblos cananeos, jebuseos, etcétera, tenían esa costumbre de sacrificar a sus hijos primogénitos y pensaban que con eso le daban un gran culto a Dios, porque les costaba esa entrega, ¿no? Dice el texto del Génesis que Dios lleva a Abraham, o siente a Abraham, ir a una montaña, al monte Moria, que por cierto es donde está ahora el templo en Jerusalén. El templo estaba construido sobre ese monte y la piedra que está ahí, en la tradición judía y cristiana y musulmana, es ese lugar donde donde Abraham llegó con su hijo Isaac. Podemos imaginarnos a Abraham, un forastero. Él no era de ahí, él venía de Ur, de Caldea, y empieza a ver las costumbres de estos pueblos, ¿verdad? Estos pueblos son tan generosos que le queman a sus hijos a Dios. Mira nomás, qué barbaridad, yo nada más tengo un hijo. Y viene esta lucha interior. ¿Seré yo generoso o no? ¿Será que estos paganos son más generosos que yo? Y lo que pasa en ese monte Moria, donde después se construirá el lugar del encuentro, el templo del encuentro de Yahvé con su pueblo, es que este hombre que ha venido oyendo a Dios, este hombre que se ha acostumbrado no a hacer sus caprichos, sino el de Dios, y seguramente que tendría prohibido ir a los santuarios de sus vecinos, porque era un migrante, era un extranjero, dice, bueno, pues lo voy a hacer en este lugar, yo no quiero ser menos generoso. Y en ese espacio se topa con la revelación de un Dios distinto, un Dios que no busca la muerte de sus hijos, sino que tengan una vida plena. Y ahí cambia en Abraham y en todos sus descendientes. Empieza a aparecer un Dios distinto, un Dios cuyo culmen en su revelación lo encontramos en Cristo. Ese Cristo del que hablaba San Vicente de Paúl. Cuando Dios necesita que alguien cargue las consecuencias del pecado, manda a su Hijo, no a tu hijo ni a ninguna otra persona. Porque lo que nos sana es realmente este amor del Dios que se entrega para que tengamos vida. Eso lo entendió también Pablo. Porque aunque existía esta experiencia y esta vivencia a lo largo de los siglos del pueblo de Israel, que va descubriendo el Dios que les ama, y recordemos, cada vez que se perdía el sentido de la ley, Dios mandaba a un profeta que corrigiera la ley o la interpretación de la ley. La ley es para ustedes, no ustedes para la ley. Finalmente, el Señor le dice a los que lo critican porque pone en primer lugar a las personas y no a las cosas, ni siquiera a las cosas sagradas, ni siquiera a las tradiciones cultuales y rituales de los pueblos. Dios nos mira con amor y se involucra con nosotros para que, dejando atrás nuestras prácticas pseudo religiosas, la manera como coartamos nuestra vida en referentes pseudo religiosos que no nos unen a Dios y desde luego no nos unen a unos con otros, sino que a veces nos separan y nos hacen sentir más que los demás, que era la vivencia de Pablo como fariseo. Yo soy observante, yo sí vivo como debe ser. Todos estos demás son pecadores, son malditos de Dios.
y en los cristianos y su testimonio y en el Cristo que lo encuentra camino de Damasco, descubre una nueva fe. Y así como Abraham dejó atrás esta fe abominable o esta religión abominable y se convierte en una nueva fe, Pablo, el judío fariseo, encuentra una nueva fe, una nueva luz. Vivo porque Cristo entregó su vida por mí. Ya no hay más sacrificios. Ese es el único sacrificio. Un Dios que asume humanamente todo lo que nos impide amar, ser plenamente hermanos y hermanas, construir la comunión, y asume sobre sí esas consecuencias del pecado para liberarnos y libres estar capacitados para hacer bendición unos para otros. Ese es el centro también del relato de la transfiguración, lleno de símbolos. Jesús en medio de la ley y los profetas, Moisés y Elías. También algo curioso, Moisés y Elías fueron las únicas dos personas del Antiguo Testamento que se atrevieron a decirle a Dios, quiero verte, pero no lo vieron. Los relatos están ahí, no lo pudieron ver. ¿Cuándo lo ven? En la transfiguración. Y la transfiguración es el Dios revelado para Moisés, para Elías, que le pidieron ver el rostro de Dios, y el rostro de Dios es Cristo, que viene con esa mirada y vida de entrega amorosa, y la transfiguración es para los apóstoles, y en los apóstoles estamos tú y yo. Por eso el icono de la transfiguración que les puse, lo pueden encontrar en internet, Teófano el griego, este místico iconógrafo, en ese icono Cristo te está mirando. Te está invitando a que vivas tu transfiguración. Está viendo al que tiene enfrente de él, tú y yo y todos, ¿no? Y diciendo, esto que ya vivieron Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan, quiero que tú lo vivas. La tradición patrística, los padres de la iglesia subrayan que en la transfiguración nada cambió en Jesús. Nada cambió en él. Lo que cambió fue la mirada de los apóstoles. Finalmente descubrieron en Jesús a Dios que salva. Ese es su nombre, Yehoshua. Yahvé salva. Se dieron cuenta que en Cristo Yahvé está salvando. Y la manera como Dios salva es entregando su vida por ti. El camino cristiano es reconocer nuestra fragilidad, ahora que nos acercamos al misterio de la Pascua, y dejarle a Cristo sanarnos, dejarle asumir todo aquello que nos impide ser felices y desde la felicidad compartir el amor con los demás y también el amor que nos permite ser felices. La transfiguración es camino de la pasión, por eso el Padre en esta revelación a nosotros nos dice, este es mi Hijo amado, hazle caso, créele, escúchale, es créele, créele que está ahí para mostrarte hasta dónde llega mi amor, déjate amar por Él. Y si tú te dejas amar, Cristo se va a transfigurar en tu vida. El Cristo de tu estampita, el Cristo de lo que viste en algún momento, que no necesariamente es erróneo, pero te vas a encontrar con el Dios vivo y verdadero. El Cristo que porque te ama por quien eres, no por lo que haces, sino por quien eres, está dispuesto a dar su vida por ti. Escúchalo. Déjale ser una buena noticia para ti. Déjale cargar sobre sí todo eso que a ti te está aplastando, para que liberado por ese amor que transforma nuestras vidas, puedas convertirte en amor para los demás. Que así sea. Escuchemos la voz del Padre.
Recordemos que Dios es necesariamente discreto. Habla suavecito, porque el amor es así. El amor no se puede imponer. Y Dios te invita a que guardes silencio y escuches esa voz que desde el fondo del corazón de Dios te dice, te quiero. Eres mi hija querida, mi hija amada. Eres mi hijo querido, mi hijo amado. Cristo nos lo dijo con un lenguaje humano para que entendamos. Escúchalo, escúchalo. Esa es la buena noticia. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.